Bien, bendice nuestros oídos, bendice nuestra mente, bendice nuestro corazón. ¿Qué es lo que tú quieres que oigamos, Señor? Por favor, no permitas que ninguna distracción nos impida escuchar este mensaje que tú nos quieres regalar el día de hoy. Por eso, Señor, bendícenos a nosotros también. Bendice tanto al predicador como a los que vamos a escuchar este hermoso mensaje. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, buenas noches. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, sí me escuchan. Sí. Bueno, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Y a todos los que están por Facebook también, aquí por la sala de Zoom, Dios les bendiga abundantemente. Y pues sí, así es. Pensábamos contar con la participación de Catherine, pero bueno, no se ha podido. Dentro de unos minutos vamos a orar por ella. Y bueno, aquí estamos, desacomodándonos, ¿verdad? Desde el inicio, como decía Alejandra. Y eso porque yo creo que nosotros tenemos o somos llamados a eso siempre, a desacomodarnos, a dejar nuestro confort y en cualquier momento el Señor nos pide hacer algo y tenemos que estar listos, atentos a hacerlo. Y yo quiero hoy en este tema, pues utilizar, podríamos decir, a un personaje que fue que Dios lo desacomodó de una manera muy grande, que su vida, que las situaciones que él vivió, lo llevaron a desacomodarlo a él, lo llevaron a dejar esa zona de confort, tal vez donde él pues había nacido, donde él estaba creciendo. Y ese personaje es José. José, aquel que tenía muchos sueños. José, el hijo de Israel, el hijo de Jacob, uno de las 12 tribus de Israel. Ese José. Y recordemos, ¿verdad? Que pues él tuvo muchos sueños y vamos a estar analizando algunos de esos detalles de José en este tema que se llama desacomódate, desacomódate. Vamos a irnos a analizar algunos puntos de Génesis en el capítulo 37, en el versículo 5 al 7. Y aquí nos vamos a encontrar una particularidad en José. Vamos a leer entonces Génesis 37, 5, del 5 al 7. Dice, José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, quienes le odiaron más aún. Les dijo, oíd el sueño que he tenido. Resulta que estábamos nosotros atando gavillas en el campo, cuando de pronto mi gavilla se levantó y se puso derecha, mientras que vuestras gavillas se hacían rueda, le hacían rueda y se inclinaban hacia la mía. Palabra de Dios. Bien, aquí tenemos un primer punto importante. Este mensaje va dirigido pues a todos los que llegue el mensaje, a todos los que podamos estar escuchando, conectándonos a esta transmisión, como personas, como hijos de Dios. Pero yo creo que de una forma muy especial a los jóvenes también, a los jóvenes que en este tiempo pues están luchando en este tiempo y durante mucho tiempo tal vez han estado en el camino de Dios, perseverando, buscando su presencia, siguiéndolo a Él. Entonces dice que José tuvo un sueño y yo creo que ese sueño, pues nosotros como conocemos tal vez la historia, sabemos que ese sueño después se cumplió. Y hoy Dios, desde este primer momento, nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos que soñar, que nosotros tenemos que ser personas, jóvenes, adultos, que soñemos los sueños proféticos de Dios para nuestra vida, que podamos asumir lo que Él quiere para nosotros. Esos sueños, dice que Él tuvo un sueño, dice en específico, no fue cualquier sueño, fue un sueño en específico, de que su gavilla se ponía derecha, era como que se elevaba por encima de las otras y las otras
le hacían cierta reverencia a esta gavilla. Entonces, pues aquí el Señor le está diciendo a José a dónde Dios lo va a llevar. Aquí Dios le dice, José, esta es la realidad en la cual usted y su familia dentro de un tiempo se va a encontrar. Y entonces hoy nosotros tenemos que pensar cuál es nuestro sueño, cuál es el sueño, el plan que Dios ha creado para nosotros, para que nosotros pues podamos asumir que no pasemos nuestra vida estacionados, estancados en la orilla, sino que podamos adentrarnos más, que nosotros podamos soñar realmente esos sueños de Dios, eso que Él pensó para nosotros. Y yo sé que muchos de ustedes ya han podido ir viendo algunos sueños que ustedes han tenido, que se han cumplido tal vez en su vida. El sueño de ingresar, no sé, a una carrera universitaria, el sueño de ir a otro país, el sueño de comenzar a servir, el sueño de tantas cosas, tantos sueños que podríamos nosotros comenzar a verse cumplido en nosotros. Pero hay más, hay aún más. Se me viene a la mente en este momento Josué 13. En Josué 13 la palabra de Dios le dice a Josué, Josué ya estaba viejo, y entonces Josué decía, no, ya yo como que ya no, ¿verdad? Ya no sirvo. Y entonces Dios le dice, no digas que eres muy viejo. Mira, alza tu mirada, mira que aún falta mucho camino por recorrer. Y si nosotros hemos entonces logrado ciertos sueños, estamos llamados a seguir acrecentando y adentrándonos en esos sueños que Dios tiene para nosotros, los sueños de Dios. Pero yo creo que aquí hay un punto importante en José, porque comenzando este versículo dice la palabra de Dios que cuando él les contó el sueño, le odiaron más. Sabemos la historia, José era el hijo preferido de su padre Jacob, de su padre Israel, y resulta que los hermanos le odiaban. En el versículo 11 de este capítulo, decía, sus hermanos le tenían envidia. Así dice este versículo, sus hermanos le tenían envidia. Porque yo creo que José, yo creo que cometió un error. Y el error fue tal vez como alardear, como decir de una forma, y yo creo que fue un asunto familiar también, que el padre no supo manejar y que le dio importancia sobre los demás a José. Y entonces José, yo creo que tenía, como decimos nosotros, los humos alzados. Se creía tal vez mucho. Y más adelante vamos a ver a dónde Dios lo llevó como para arrancarle y esos humos, ¿verdad? Para arrancarle esa situación, tal vez esas características de él que debían ser moldeadas y llevarlo a ser una persona humilde. Y entonces este problema pues generó toda una controversia en su familia, porque yo creo que Dios llamaba a José a soñar y no alardear. Llamaba Dios a José a soñar y no a querer como impresionar a los demás, a querer decir, vean mi sueño, yo estoy en el centro y ustedes hacen reverencia hacia mí. Yo creo que Dios lo llamó a soñar, sí, pero no a alardear. Y en ocasiones tal vez a nosotros nos suceda eso. Tal vez a nosotros nos suceda eso. Tal vez a nosotros por llevar cierto tiempo siguiendo a Dios, tal vez comenzamos a creernos que somos muy buenos o comenzamos a creernos que no necesitamos más. Al inicio Carolina decía algo muy importante cuando ella tomó la oración, que esto no sea una asamblea más. Y nosotros en ocasiones estamos como de una forma automática. Primera oración, vamos a pedir Espíritu Santo y comenzamos a repetir las mismas palabras. Yo creo que incluso en este punto Dios nos nos invita a desacomodarnos e ir más allá, que cada una de las oraciones a las cuales nosotros en estos tiempos y siempre nos conectemos, no sea una oración más, no sea pedir Espíritu Santo de una forma automática,
sino porque realmente le necesitamos, porque estamos urgidos de Él, de que Él venga a nosotros y nos moldee, y de que Él venga a nosotros y nos revele esos sueños también. Entonces, no porque nosotros llevamos tal vez cierto tiempo en la renovación, pues ya estamos por encima de otros. No, así no, sino que pues es cuando más deberíamos de ser humildes y servir a otras personas. Entonces, Dios llama a José a soñar, no a alardear, no a querer expresar que él estaba por encima de los otros. Pero esto es, creo yo, un problema familiar, un problema familiar. Y ahorita, si nos queda un poco de tiempo, vamos a hablar de ese problema familiar que venía desde antes. Y entonces, debido a esta situación que José, pues los hermanos le tenían envidia, viene una situación complicada. En el versículo 28 de este capítulo 37 de Génesis, vamos a buscarlo, dice que a José lo vendieron. A José lo vendieron. Recordamos ese pasaje. Tal vez en la Semana Santa hemos visto alguna película que podamos recordar. Y entonces dice que pasaron unos madianitas, mercaderes, que al descubrir a José lo sacaron del pozo, vendieron a José por 20 piezas de plata a los ismaelitas, que se llevaron a José a Egipto. Se llevaron a José a Egipto. Se lo llevaron a Egipto. Y aquí es donde yo creo que Dios comenzó a moldear a José. Lo llevó de estar como en su familia, en la cúspide, en lo más importante, a bajarlo totalmente, a ser esclavo, vendido como esclavo. Vendido como esclavo apenas por 20 piezas de plata, dice la palabra de Dios en esta cita que acaba de leer. Entonces, vean ustedes cómo Dios comienza a moldearlo y cómo Dios comienza a desacomodarlo, a que él dejara tal vez esa zona de confort, porque tal vez ese lugar donde él tenía que gobernar, que fue revelado a través de ese sueño, realmente tal vez no era en esa tierra, sino que era más allá, y era, pues vamos a ver que fue en Egipto, ¿verdad? Como dice esta palabra. Entonces comienza todo un proceso donde José pues comienza a ser transformado por Dios. Y entonces es cuando nosotros tenemos que decir, bueno, ¿a qué Dios me está llamando en este momento? ¿Cómo es que Dios me está desacomodando en este momento? ¿Qué signo puedo ver yo de parte de Dios hacia mi vida que me propone a dejar la orilla, el confort, y que me invita a desacomodarme? Porque en ocasiones nos pasamos años y no pasamos de la orilla. En ocasiones pasamos tiempos estacionados ahí. Y esto no es lo que quiere Dios. Dios quiere comenzarnos a moldear y juntamente con esto, pues que nosotros comencemos a ir más allá, a no creer que son simplemente esas gavillas que se tienen que inclinar ante nosotros, tal vez tomando desde el punto de vista del sueño, sino a pensar en más grande, porque Dios siempre nos lleva a algo más. Lo que Él nos propone es para darnos una vida de bendición, de plenitud para nosotros. Y vamos a leer en el capítulo 38, en el versículo 2, del 2 al 4, algo muy importante. Vamos a ver, del 2 al 4. Bueno, creo que no es esta la cita bíblica. Es el capítulo 39. En el capítulo 39, en el versículo 2, del 2 al 4, dice, Yahvé, cuando ya José estaba esclavizado, Yahvé asistió a José, que llegó a ser un hombre afortunado. Mientras estaba en casa de su señor egipcio, este echó de ver que Yahvé estaba con él,
y que Yahvé hacía prosperar todas sus empresas. José ganó su favor y entró a su servicio, y su señor lo puso al frente de su casa y le confió todo cuanto tenía. Palabra de Dios. Aquí comienza Dios poco a poco a irlo formando y a irlo como poniendo, colocando en el lugar que José estaba destinado a asumir, a rellenar. Y comienza diciendo entonces que Yahvé asistía a José. Asistía a José. Si nosotros leemos completo este pasaje bíblico, que creo que abarca 3 capítulos o un poco más, vemos que José en ningún momento se quejó. José en ningún momento comenzó a repudiar la situación por la que estaba pasando. José nunca comenzó tal vez a protestar en este caso. En algunos casos hemos visto que Dios responde. Por ejemplo, Moisés, cuando Moisés sube al monte, se encuentra la zarza ardiendo y Dios le da la misión y Moisés dice, pero es que yo no sé hablar y todo eso. Y de esa manera, como en esa protesta, Dios le habla a Moisés. No, tranquilo, yo voy a ayudarle, va a llevar consigo estos signos, ahí tiene a su hermano Aarón y vaya, yo lo envío a usted. Pero en este caso, José no protestó. Y yo creo que para el caso de José, esta fue la clave de que él no protestara, sino que él viviera con esperanza y que fuera el mejor servidor de este egipcio. Él llegó ahí como un esclavo y comenzó a subir sin quejarse, haciendo su trabajo con excelencia. Comenzó a desacomodarse, no a quedarse, me imagino yo, limpiando los pisos o labrando la tierra, no sé. No se quedó ahí, sino que con la capacidad que Dios le había dado, comienza a crecer hasta ser quien administraba las empresas de este faraón y comienza a ser bendición para esta persona. No solamente bendición para él, porque pues ya no era esclavo totalmente, sí le pertenecía al egipcio, pero no era tratado como un esclavo, sino que ahora está en un puesto mayor. Y no solamente es una bendición para él, sino que para los que están a su alrededor, porque ese era el sueño que Dios le había dado a José, que él iba a ser bendición para las personas que iban a estar a su alrededor. Y aquí vemos algo, nosotros como personas, como hijos de Dios, yo creo que nosotros tenemos que estar atentos y estamos llamados a ser personas pues que hacemos las cosas con excelencia. En estos días he escuchado en varias ocasiones una frase que me ha llamado mucho la atención y es que a Dios se sirve con humildad, con sencillez, pero con excelencia, porque Dios se merece lo mejor. Cuando servimos, cuando hacemos las cosas para Él, se merece lo mejor. Así que nosotros tenemos que hacer así en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, los que tienen trabajo, en nuestros estudios. Estamos llamados a acomodarnos y no a ser como las otras personas. Estamos llamados a trascender. Estamos llamados a no quedarnos en la orilla, diría yo, ahí del conformismo, sino que como estudiantes, por ejemplo, ser estudiantes de calidad, ser jóvenes que se desacomodan y son buenos estudiantes, que son buenos trabajadores, que son buenos, las personas tal vez que nos miran, que son buenos esposos y esposas, que son personas de calidad, que hacen su parte, que asumen el sueño de Dios para sus vidas con calidad y no pensando tal vez en qué es lo que va a pasar, qué es lo que está sucediendo. Aquí yo quiero mencionarles un numeral de una exhortación apostólica, Cristo vive, del Papa Francisco, el numeral 142, que nos habla precisamente de esto.
porque José, siendo otra persona, tal vez que no tuviera esa actitud de ser mejor, no tuviera ese entusiasmo, Dios no le hubiera asistido, pues tal vez la historia hubiera sido diferente. Hubiera sido una persona pesimista, Señor, ¿cómo? Si yo tenía ese sueño pues ese sueño que tú me diste, de que mi gavilla estaba por encima de las otras, de que mi papá me amaba por encima de mis demás hermanos, y cómo es que ahora soy esclavo. Él no se queda en eso, él no se queda en la parte triste, en la parte melancólica, sino que con confianza en Dios asume la situación y comienza a ser mejor y comienza a ser una persona de excelencia en el lugar donde estaba. Y el Papa Francisco, en numeral 142 de esta exhortación, dice: hay que perseverar en el camino de los sueños, hay que perseverar en el camino de los sueños. Para ello hay que estar atentos, perseverar, estar atentos a una tentación que suele jugarnos una mala pasada, la ansiedad. El pensar qué va a suceder, el pensar cuando nosotros comenzamos como a enfrascarnos, como a acomodarnos en ese pensamiento de qué va a pasar, de qué va a suceder, de que tengo miedo de tomar decisiones, pues vamos a comenzar a decaer anímicamente, vamos a comenzar a estancarnos y a acomodarnos en una zona de pesimismo, en una zona de confort, donde no asumo el sueño de Dios para mi vida. Entonces, el Papa Francisco, mediante esta exhortación, el numeral 142, nos dice: estén atentos, perseveren en el camino de los sueños. O sea, no renuncien a los sueños, no renuncien a los sueños. Si en nuestro corazón tenemos un sueño, si en nuestro corazón pues hay un deseo muy grande, yo creo que nosotros no tenemos que renunciar a eso, sino que tenemos que perseguir ese sueño, mantenernos ahí. Y si hoy estamos como de esclavos, como fue José, pues mantenernos firmes para que Dios nos bendiga y poder comenzar a ser, o donde estemos ahí, a ser personas de excelencia, a tener una actitud también de agradecimiento con Dios, porque sabemos que, como dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, por lo demás, todas las cosas les son a bien para aquellos que le aman, que le aman. Entonces, en cualquier situación que estemos, Dios nos dice a nosotros: bueno, los estoy llamando, los estoy invitando a desacomodarse. No me están mirando que estoy aquí para ayudarles, para bendecirles. Si la ansiedad en este momento, si estás en ese estado de ansiedad, de tristeza, de conformismo, de indecisión, de inseguridad, pues Dios nos dice: ese es el estado de confort. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá. Y en Génesis, en el capítulo 39, en el versículo 9, vamos a leer ese otro versículo. Génesis 39:9 dice de la siguiente manera: y aunque es este versículo habla sobre una tentación que tuvo José, la mujer de este egipcio que era el amo, el señor de José, pues lo tentó a cometer pecado, a cometer adulterio con ella. Y José responde de esta manera: y aunque es más importante que yo en esta casa, no me ha vedado absolutamente nada más que a ti misma, pues eres su mujer. ¿Cómo entonces voy a hacer esta canallada, pecado contra Dios? ¿Cómo voy a hacer esta canallada, pecado contra Dios? ¿Cómo yo voy a pecar? Vean ustedes la integralidad de José, una persona que confía en Dios, que tiene su esperanza puesta en Dios, que pudiendo hacer o caer en esta tentación, se mantiene íntegro. Y aquí, para nosotros desacomodarnos, tenemos que nosotros ser íntegros. ¿Y qué significa eso? Que en todo momento nosotros tengamos como esa misma cara, sin máscaras, que podamos nosotros, que nuestra vida privada sea igual que nuestra vida pública, que no es que cuando estamos en Zoom o en Facebook,
ahí conectados a una asamblea de oración, pues tengamos una cara angelical, ¿verdad? Y que más tarde, cuando volvemos a tomar nuestro celular para otras cosas, no sean para cosas de bendición. Esta integralidad, es el ser integral de José, yo creo que lo lleva a él, pues, a que Dios respalde y bendiga su vida. Porque en este momento, entonces, José es acusado. Esta mujer, pues, comienza a inventar de que José quiso propasarse con ella y todo lo demás. Y José se mantiene firme, íntegro, y va incluso a ser encarcelado. Va a ser encarcelado por mantenerse íntegro. Y vean ustedes, incluso hasta la cárcel, por mantenerse íntegro, por no pecar contra Dios, por decirle a Dios, yo quiero obedecerte a ti, no quiero ofenderte a ti. Ni siquiera antes lo ofendió, ¿verdad? Cuando cayó como esclavo, y ahora tampoco. No lo ofende, no reniega. Y entonces va a dar a la cárcel. Y en Génesis capítulo 39, versículo 21, en el versículo 21, en esta ocasión, vamos a ver que José sigue con esa actitud. Dice, pero Yahvé asistió a José y lo cubrió con su misericordia, haciendo que se ganase el favor del alcaide. El alcaide confió a José todos los detenidos que había en la cárcel. Todo lo que se hacía allí, lo hacía él. El alcaide no controlaba absolutamente nada de cuánto administraba José, ya que Yahvé le asistía y hacía prosperar todas sus empresas. Palabra de Dios. Qué maravilloso, qué palabra más maravillosa, qué palabra más poderosa, porque entonces vemos que si nosotros somos personas que nos desacomodamos, que intentamos ir más allá, que nos mantenemos íntegros, amando a Dios como una sola personalidad, pues Dios va a comenzar a respaldarnos. Y si somos esclavos, nos pone en un lugar más alto. Y si caemos en la cárcel, ahí mismo en la cárcel, es increíble. En esa misma situación, otra persona se hubiera echado a morir, pero él, con esa actitud de positivismo, con esa energía, porque José, cuando esto pues era joven todavía, él sigue confiando en Dios, sigue confiando en él, en el Señor. Y también quiero leerles el numeral 166 de esta misma exhortación. Dice, a veces toda la energía, los sueños y el entusiasmo de la juventud se debilitan por la tentación de encerrarnos a nosotros mismos en nuestros problemas, sentimientos heridos, lamentos y comodidades. No dejes que eso te ocurra, porque te volverías viejo por dentro antes de tiempo. O sea, no dejes que los problemas, sentimientos heridos, lamentos y comodidades sean los que puedan como encerrarte a ti mismo, que sean los que te estanquen. No, desacomódate. El Papa nos dice, no dejes que esto te determine, que una situación complicada te determine. No, Dios está ahí, pero en ocasiones nos cuesta a nosotros comprender, nos cuesta a nosotros creer de verdad que ante la dificultad de estar incluso en la cárcel, si nosotros nos mantenemos fiel a Dios, ¿y cuál es nuestra cárcel? Bueno, tantas cosas pueden ser nuestra cárcel. Situaciones personales, ¿verdad? Que debilidades que todos tenemos y que Dios nos llama a permanecer entonces fiel en ese momento de dificultad, porque Él de esa manera nos seguirá respaldando. Y si nosotros permanecemos fiel a Él, tarde o temprano veremos su gloria. Y yo en estos días hablaba con una persona que cuando nosotros pasamos por un momento amargo, un momento complicado, donde no sentimos nada, donde no sentimos ni feo ni bonito por Dios, podríamos decir, si nosotros nos mantenemos ahí arraigados, con la fe puesta en Él, tarde o temprano superaremos esa situación, y cuando lo hagamos, el Señor va a derramar abundantes bendiciones sobre nosotros, y va a ser entonces como una lluvia de bendición, como una fuerza que venga a nosotros,
porque la fe habrá logrado salir adelante, la fe habrá logrado ganar esa prueba, no darse por vencida. Y el Señor nos bendice de esa manera. Aún estando en la cárcel, siendo una persona que da lo mejor de sí, que no se queda. Imagínense una persona en la cárcel. Yo me imagino una persona en la cárcel tirada en el suelo, no tiene otra opción, no tiene nada en qué divertirse, está ahí simplemente pasando el tiempo. ¿Qué hace una persona ahí? Pero José, manteniendo esa esperanza en Dios, pues logró incluso bendecir al carcelero, bendiciendo las empresas del carcelero, de este alcaide, lo menciona aquí la palabra de Dios. Fue el mejor de la cárcel. Y entonces, pues aquí siguen los sueños de Dios, y no vamos a leer esta parte, pero algunas personas que estaban dentro de la cárcel comentan los sueños con José, y ahí pues uno de los sueños consistía en que la persona que había tenido el sueño iba a morir dentro de poco tiempo, lo iban a ejecutar, y otro era que iba a salir libre, y entonces iba a ser sirviente personal del rey. Y entonces estos sueños que José logra, y yo creo que interpretarlos de una manera adecuada, lo van a poner a él en la cúspide de todo Egipto, en el mejor lugar, solamente por debajo del faraón. El faraón, y en segundo lugar él, porque él supo interpretar lo que Dios tenía para él, porque él supo interpretar por medio de los sueños, se atrevió a creer en eso. Y vamos a leer en el capítulo 41, el versículo 37, para ir pues concluyendo este momento de reflexión de la palabra. Génesis 41, 37. Dice: pareció bien el faraón, para comentar un poco, el faraón había tenido unos sueños de aquellas vacas flacas, de aquellas, bueno, que significaba, ¿verdad?, pues, que un momento de sequía, de pobreza. Tuvo un sueño donde unas aves se comían unas cestas de pan, y bueno, cosas de esas que anunciaban una tragedia. Y entonces dice: pareció bien el consejo al faraón y a todos sus cortesanos. Comentó con esto el faraón: ¿acaso podremos encontrar otro como este que tenga el Espíritu de Dios? Imagínense ustedes aquí, me detengo ahí porque se me viene a la mente algo. El faraón era pagano, el faraón no creía en Dios, y aún así este faraón reconocía que Dios, el Espíritu de Dios, estaba en José. Dijo luego el faraón a José: después de haberte dado a conocer, Dios, todo esto, no pudo haber entendido ni sabio como tú. Tú estarás al frente de mi casa, y de lo que tú digas dependerá todo mi pueblo. Tan solo el trono dejaré por encima de ti. Dijo el faraón a José: mira, te pongo al frente de todo el país de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de la mano y lo puso en la mano de José, e hizo vestir ropas de lino fino y le puso el collar de oro al cuello. Palabra de Dios. Ahora sí, José estaba en esa cúspide. José estaba en ese lugar donde Dios había pensado que él tenía que estar, en el mejor lugar, podríamos decir, porque se atrevió a desacomodarse, porque asumió ese desacomodo que Dios le proponía, porque de otra forma en ocasiones a nosotros nos pasa que Dios nos lleva por un lado, pero nosotros sí, vamos ahí como caminando, pero vamos con una actitud negativa, con una actitud donde no entendemos qué es lo que está sucediendo. Y José no se detuvo a pensar qué era lo que estaba sucediendo, sino que acepta el desacomodo que Dios estaba permitiendo. Tal vez no que Dios le envió, porque Dios pues no envía males, sino que Dios permite esas cosas para el bien nuestro. Y para ir terminando, en el numeral 178, el último numeral que quiero mencionar, dice:
No cabe esperar que la misión sea fácil. La cuestión no es fácil. No es fácil y cómoda. Algunos jóvenes dieron su vida con tal de no frenar el impulso misionero. Algunos jóvenes dieron su vida con tal de no frenar el impulso misionero. Y cuando uno escucha estas palabras del Papa Francisco, uno dice, Señor, me falta. Señor, necesito realmente vivir lo que tú me propones. No vivir en la tristeza, en la aflicción, no vivir cuando vengan esas situaciones con un pensamiento negativo, sino confiar en ti, sino desacomodarme y como José ser excelente en la época de la vida en la cual estoy, en la coyuntura, podríamos decir en términos históricos, en el momento, en la etapa de mi vida en la cual estoy, siendo joven, siendo adolescente, siendo adulto. Ahí Dios me llama a desacomodarme y a creerle a Él, a mantenerme íntegro cuando la tentación pues venga. Y no es que lo logremos con nuestras fuerzas, y no es que la misión sea fácil como lo dice este numeral, sino es que Dios nos ayudará, sino es que Dios siempre estará ahí con los brazos abiertos para ayudarnos, para darnos lo que justamente necesitamos. Yo creo que nosotros que basta ya de creer en mentiras, que basta ya de creer en lo que no es real, basta ya de creerle al pesimismo, al yo no puedo, al temor, al miedo, pero de una forma radical. No, porque en ocasiones lo sabemos, sí, el miedo nos paraliza, pero tenemos miedo aún así. Y entonces yo creo que tenemos que asumir este desacomodo que Dios nos propone. Yo siempre pues oro por una cuestión en mi vida, en mis oraciones personales. Yo creo que todos nosotros en ocasiones andamos con heridas, con situaciones complicadas en nuestra vida. Y yo pues procuro orar siempre, Señor, ven a sanar mis heridas, ven a sanar las cuestiones que aún falta por sanar, porque esas heridas nos paralizan muchas veces. Porque el pensar en el pasado nos paraliza muchas veces. En ocasiones estamos esclavizados al pasado. Estamos ahí atados al pasado. Que hace tantos años hice esto y hace tantos años pues hice algo que no fue agradable a Dios. Y por estar pensando en eso, no podemos continuar. No podemos alzar nuestra mirada y ver lo que Dios nos está proponiendo. Por eso es que yo en esta noche les digo, basta ya de creer en las mentiras que el mal nos propone. Basta ya de vivir como nuestra vida en un espejismo, donde el mismo mal viene a recrearnos ese espejismo y hacernos caminar por una ilusión que simplemente es ilusión y no es realidad. Basta ya de no asumir con calidad nuestra vida, la vida que Dios nos propone, porque Él nos ayudará a lograrlo. Yo creo que este es el mensaje que hoy Dios tiene para nosotros, un mensaje que nos invita a desacomodarnos de verdad, un mensaje que nos invita a ser íntegros como José, a no recordar o más bien ponerle a Dios en sus manos nuestra historia, y sobre todo a mantenernos siempre en ese estado de desacomodo, de desacomodarnos, de ir más allá, de aceptar lo que venga en nuestra vida, para que de esa manera pues Dios pueda obrar con poder, que nos dejemos guiar por Él, donde Él nos va a llevar, donde Él nos quiere llevar, donde Él nos quiere poner. Y comencemos a soñar. Los jóvenes tienen una característica de que sueñan, de que yo quisiera ir a tal país, de que yo quiero hacer tantas cosas. Soñemos, sigamos soñando y hagamos las cosas con calidad para poder lograr nuestros sueños. No de una forma humana, sino los sueños sí, a nivel humano, pero también a nivel espiritual. ¿A dónde Dios te quiere llevar a ti? ¿A dónde te ves tú dentro de 5 años, dentro de 10 años? ¿A dónde te ves?
pues ahí es donde Dios te quiere llevar y donde tú tienes que aspirar a llegar. Vamos a entrar en este momento a un momento de oración. Vamos a iniciar con un canto, este momento de oración donde vamos a entregarle a Dios nuestras vidas, vamos a entregarle a Dios nuestros corazones y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a soñar, que nos ayude a desacomodarnos, que nos ayude a vivir nuestra vida en sus fuerzas y no en nuestro pesimismo. Vamos a introducirnos mediante este canto a esa oración.